Amigos, continuamos con ANFRA 2021, con la señal internacional de Voces Migrantes Televisión y de BIS Televisión. Hoy día, martes 29 de junio del 2021. Está ya en línea, después de una breve pausa, para conversar con nosotros de lo que está ocurriendo en el ámbito electoral y político, la doctora Rosa Bartra. Es congresista de la República, docente universitaria, para conversar sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay algunos comentarios interesantes que queremos conocer de propia versión de la doctora Rosa Bartra. Bienvenida a Ánfora 2021 después de una pausa, de un receso saludable seguramente, estimada doctora Bartra. Un receso bastante largo, Néstor, necesario. Le agradezco muchísimo por la invitación para poder compartir en este feriado, un día además de reflexión para quienes creemos. Así que agradecida nuevamente, estoy a sus órdenes. Correcto. Miguel Ángel está en Trujillo con una labor docente, así que yo estoy solitario ahora en estos días, pero ya muy pronto se va a reintegrar. ¿Cómo ve el panorama, Rosa María, el panorama político y electoral, bastante complicado, sobre todo desde la segunda vuelta? ¿Cuál es la apreciación como abogada y como ciudadana peruana de la situación actual? Mire, cuando uno quiere analizar un escenario tan polarizado y en el cual el resultado tiene un margen de diferencia tan pequeño entre uno y otro candidato, hay que tener mucha prudencia y mucha firmeza también. Hay que recordar que vivimos en un estado de derecho y que por lo tanto en un estado de derecho la Constitución y las leyes deben ser estrictamente respetadas. Que nuestro modelo, el modelo republicano, consagra la separación e independencia de poderes y que eso debemos preservarlo si es que no queremos entrar en lo que se ha dicho mucho en los últimos debates y que es de lo que yo hablaba en el 2019, que tuvimos grandes debates con respecto a reformas constitucionales. Cuando uno abre la puerta para la vulneración de la Constitución, como se hizo con el cierre del Congreso, abre la puerta a una serie de atropellos. Entonces, estas puertas deben estar siempre cerradas y los demócratas debemos ser celosos guardianes para que no ocurra la vulneración del Estado constitucional, del Estado de Derecho. Dicho esto, nosotros empezamos mal el proceso electoral. Lo advertimos y creo que lo conversé con ustedes en algún programa anterior. Lo advertimos cuando dijimos que el jurado era de 5 miembros, el Jurado Nacional de Elecciones, y que no podíamos darle tanto poder al presidente porque le dábamos doble voto, voto dirimente, y lo convertíamos en el gran elector. Eso lo dijimos antes incluso de la primera vuelta. Y advertimos muchas veces que se tenía que ver la forma, y el Congreso hizo su tarea, dio una ley para que se complete el pleno del Congreso y tenga los 5 miembros. Desgraciadamente no se completó y tampoco nuestros reclamos en ese momento tuvieron mucho eco, como ha ocurrido muchas veces. Advertimos de que no se le podía dar mucho poder al magistrado Salas Arenas. Advertimos que el magistrado Salas Arenas no estaba actuando conforme lo exige la justicia electoral, que él como juez penal tenía una visión punitiva, sancionadora y absolutamente legalista. En la justicia electoral, que es lo que él está administrando ahora, una corte electoral, que es lo que en lo que finalmente se convierte el Jurado Nacional de Elecciones, se tiene que favorecer la participación, se tiene que favorecer la transparencia, se tiene que favorecer por encima incluso de la legalidad, siempre y cuando no la contravengas,
el derecho a que la voluntad popular manifestada en un voto sea finalmente respetada, contada y reflejada en un resultado. Advertimos eso. Advertimos que con la exclusión de la APRA, con la exclusión de la lista parlamentaria por Lima del PPC o la exclusión de Perú Nación o la exclusión de Frente Esperanza, entre otros, el magistrado Salas Arenas estaba teniendo una visión penalista y no electoral, de sanción y no de promoción de la participación política. Sin embargo, las cosas siguieron y siguieron en el mismo cauce. Hemos llegado así a la segunda vuelta. Una segunda vuelta, y ya estamos hablando de otro momento electoral, por eso le decía, cuando tenemos que hacer un análisis, tenemos que ver los momentos. Llegamos a la segunda vuelta con dos candidatos que pasaron con un respaldo popular bastante pequeño y además dos posiciones absolutamente contrapuestas. Una, la gran sorpresa, nadie lo vio venir, Pedro Castillo, y la otra, Fuerza Popular. Muy bien, hemos avanzado en una campaña que no ha estado exenta de cuestionamientos. Hemos continuado en esa misma ruta hasta llegar el día de las elecciones. ¿Cuáles son, digamos, los deberes que tiene una organización política que está en pugna por el poder para poder implementar lo que ofrece en sus respectivos planes de gobierno? Cuidar el proceso electoral. ¿En los procesos electorales se puede hacer fraude? Sí. ¿Se puede hacer fraude en la mesa? Por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo es que nuestro sistema evita eso? Te habilita como organización política para que tengas tu personero, para que ese personero constate cada voto, constate de que no se ha vulnerado en ninguna etapa del proceso y que al finalizar el acta que suscribe el personero esté debidamente llenada y sea el reflejo de lo que se ha contado. Muy bien, hemos terminado esa parte y llegamos al proceso de conteo de votos, de resultados en los jurados electorales especiales y el Jurado Nacional de Elecciones respectivamente. Y acá es donde empiezan los problemas porque se empiezan a presentar supuestos de fraude. Firmas que no coinciden con el patrón de la RENIEC o fallecidos que están en el padrón electoral como si estuviesen habilitados para votar, entre otros. Y se inicia el reclamo. ¿Qué dice el Jurado Nacional de Elecciones? Se pega completamente al reglamento. Nuevamente, una visión completamente legalista. ¿Y qué es lo que se debería hacer? Yo pienso que en este momento el Jurado Nacional de Elecciones, o por lo menos los 3 miembros que están votando por rechazar las apelaciones de Fuerza Popular, deberían tener una visión más electoral del proceso. De tal manera que, como ya lo han hecho en este proceso electoral, el magistrado Salas Arenas, en lugar de cerrar por completo la posibilidad de analizar el fondo y no la forma de las reclamaciones de Fuerza Popular, acuda y pide una opinión al Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. De tal manera que con la opinión de ellos pueda zanjar el fondo de las reclamaciones y entonces todos los peruanos podamos estar tranquilos con respecto a que el resultado refleja la voluntad del pueblo, sea que nos guste o no. Escenario, Rosa María, que habría que analizar en el tema del fondo. Primero, que el Jurado Nacional de Elecciones, como bien dice, a través del presidente Salas Arenas, se está pegando a la ley y no está teniendo eso que permite también la ley, la discreción individual, que no lo está haciendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Pero ya no en este escenario seguramente, y usted, Rosa María, conoce más del tema, esto tiene que modificarse urgentemente dentro de los cambios que se están pidiendo en el tema electoral.
tiene que precisarse mejor, y esa es la pregunta, tendría que precisarse mejor la función del Jurado Nacional de Elecciones y de sus miembros, porque están trabajando en este momento con 4 cuando debió trabajar con 5, como bien lo ha precisado. Ese es un escenario. ¿Hay que modificar la ley y hacer la precisión? Seguramente que sí. El otro escenario es de los partidos políticos, que también, y no hablo de los plazos ni de lo que ha formado parte digamos, de este escenario legal de segunda vuelta, sino de los partidos políticos que también tienen que estar preparados con sus personeros, porque en mesas en las que se ha hecho reclamos no ha habido personeros. Y en esa línea también, Rosa María, de los partidos políticos, y en este caso puntual de segunda vuelta, Fuerza Popular hasta este momento no ha podido argumentar y no ha podido que el Jurado Nacional de Elecciones acepte algunas de las observaciones. Todas están siendo declaradas infundadas. Entonces, ese escenario también creo que entra más al terreno de los partidos políticos. Y el tercer escenario que quisiera el comentario es de la población. La población organizada también tendría que tener participación en estos hechos. Esto primero, el comentario le pido por favor para digamos, análisis nacional, para después entrar al terreno internacional a la que también se está pidiendo la intervención. Adelante. A ver, usted me dice que primero analicemos el rol de los partidos políticos en la defensa del voto, ¿verdad? No, el primer escenario era Jurado el Nacional de poder, Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones y las modificaciones legales que hay que hacer. Fíjese usted que en el 2016 y parte del 2017, yo formé parte de un grupo de trabajo que se encargó de sistematizar toda la legislación electoral para poder tener por primera vez un código electoral. Desgraciadamente no prosperó, pero yo creo que ahí hay una tarea urgente y que debe este próximo Congreso, que empieza funciones en muy poco tiempo, retomar esa tarea y poder tener un código electoral que sistematice toda la legislación y corrija todos los excesos legislativos, constitucionales, legislativos o reglamentarios. Esa es una primera gran tarea que de ninguna manera puede descuidarse en este escenario porque ya vemos las consecuencias que trae el tener reglamentos abusivos. El segundo aspecto, el de los partidos políticos. Sí, los partidos políticos tienen que encargarse de defender su voto. Es verdad que no se puede permitir el fraude en la mesa, pero ese fraude en la mesa, y todos conocemos, todos los que estamos en política, digo, todos los abogados que conocemos de derecho electoral, sabemos que las causales de nulidad parcial o total de una mesa están taxativamente señaladas en la ley, taxativamente, y en el reglamento, en la forma en cómo se va a operar para poder declarar la nulidad. Si no se tienen, desgraciadamente, y así no nos guste, y así moleste a muchos, si no tenemos las pruebas de aquello que estamos alegando, desgraciadamente, la ley impide que el jurado resuelva declarando la nulidad de esa mesa. Peor aún, la nulidad total del proceso, porque nadie ha hablado de un fraude sistemático. Entonces, sí hay un deber ahí. Es posible hacer fraude en mesa y por eso es que las organizaciones políticas, por eso son organizaciones políticas, deben hacer su máximo esfuerzo para tener soldados del voto cubriendo la legitimidad y la legalidad del proceso electoral, desde que empieza, pero sobre todo cuando termina, cuando se cuentan los votos y cuando se suscribe el acta, que es finalmente lo que los jurados, lo que la OMPE cuenta y lo que los jurados validan en el proceso electoral. Y en el tercer escenario, que me dice usted, el escenario internacional, no me parece que estemos tarde para poder acudir, porque ya se ha hecho antes, acudir, insisto, al Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
para que ellos nos digan si se debe preferir la forma o evaluar el fondo en el caso de las impugnaciones hechas por fuerza popular. Yo creo que se debería ir al fondo y que el jurado, apoyándose en una opinión del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que ya ha ganado en este proceso y cuya opinión ha sido acogida por el magistrado Salas Arenas, va a responder muy rápido, va a estar en una opinión que el jurado puede seguir y que puede ayudarnos muchísimo a que este proceso electoral se limpie de cualquier mancha y quien sea finalmente proclamado como presidente o presidenta tenga la claridad dada por la legitimidad. Así que eso me parece que es un paso que puede dar el jurado y que ayudaría muchísimo a la transparencia que tanto se está pidiendo en este momento. Claro, sería el escenario ideal. Analistas también, Rosa María, comentan que la decisión de Keiko Fujimori de entregar la carta al presidente Sagasti para que intervenga en el proceso cuando inicialmente había dicho que no intervenga, bueno, pero eso forma parte de la anécdota, caería en infracción constitucional. Entonces, la pregunta es muy puntual y hemos escuchado ya algún comentario suyo sobre el tema, que podría caer en una infracción constitucional el presidente Sagasti. Y el tema es que estos analistas señalan que esta es la última carta del fujimorismo. ¿Cuál debería ser, usted que ha formado parte del grupo fujimorista y que ahora, al parecer, con una actitud crítica, está señalando realmente lo que está ocurriendo? ¿Cuál debería ser el comportamiento, en todo caso, de Keiko Fujimori con respecto a esta parte final del proceso, Rosa María, el proceso electoral? Yo creo que, a ver, en primer lugar, no me siento en la autoridad de dar consejos directamente a las personas. Hago un análisis desde la Constitución, desde la Ley Orgánica de Elecciones, desde la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones y desde sus reglamentos. No pretendo aconsejar. Soy profesional, conozco el tema electoral y opino como abogada que conoce el tema electoral. Creo que la señora Fujimori ha tenido una actitud respetuosa de las instancias, ha actuado dentro de lo que la ley la habilita para poder reclamar la verdad electoral, como ella misma ha acuñado la frase. Acudió a los jurados electorales especiales, está apelando ante el Jurado Nacional de Elecciones, están alegando sus abogados en debates públicos. Todos los peruanos podemos seguir esos debates y creo que ella misma también podría pedirle al presidente del jurado, si es que tienen los elementos de convicción para solicitar una auditoría, puede pedirle al presidente del jurado que sea al mismo tiempo quien le pida al presidente de la República una auditoría. O también podría tomar esta posición que nosotros estamos levantando ahora de acudir al Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Esa es una salida rápida, muy expeditiva, accesible, ya participó en este proceso electoral del 2021 y creo que podría darnos mucha luz sobre la oscuridad que hay en este momento con respecto a los resultados. Pedirle al presidente de la República, una de las partes, sea cual fuere, hubiese sido Pedro Castillo o en este caso Fuerza Popular, no es adecuado porque el presidente tiene un deber de neutralidad. Y al tener un deber de neutralidad no puede hacer suya la posición de una de las partes. De ninguna manera estaría vulnerando aquello a lo cual está obligado. Del presidente de la República debe estar neutral y alejado del proceso electoral. Cualquier intromisión es causal de suspensión inmediata y además de denuncia constitucional. Entonces creo que
si bien es cierto, todos queremos la verdad electoral y todos queremos que el voto sea respetado, también debemos siempre ceñir nuestros actos dentro del marco de la Constitución y la ley. De ninguna manera, por muy noble que sea el fin, se puede ir por encima de la Constitución porque estamos abriendo la puerta al caos que debemos prevenir. Nuestro país tiene demasiado problema, Néstor, Sí, ahora, correcto. mucho que resolver. Entonces, mientras más demoremos o mientras más oscuridad se tenga sobre este resultado, menos legitimidad va a tener él o la encargada de resolver los grandes problemas que tiene la patria. Y eso es algo que debemos evitar. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y entonces siempre mirando hacia adelante, Rosa María, ¿qué es lo que habría que hacer en los próximos? Bueno, esperar lo que está trabajando el Jurado Nacional de Elecciones, es cierto, pero ¿qué pedirle a la población? Quizás con la autoridad que usted tiene de haber sido congresista y además de haber promovido este código que tendría que actualizarse, esperemos que pueda actualizarse para comprometer más la responsabilidad social que tienen los candidatos y en este caso las agrupaciones políticas. Pero ¿qué llamado, qué pedido haría usted a la población, Rosa María, en este escenario de todavía de no definición de la proclamación del presidente de la República o presidenta de la República para los próximos 5 años, en un escenario de pandemia complicado y un escenario de economía también en recesión que necesita el apoyo de todos los peruanos? Prudencia, firmeza y convicción. Creo que el Perú es más grande que sus problemas y va a ser más grande que las amenazas. Creo que si todos defendemos el Estado de Derecho, creo que si todos comprendemos que formamos parte del mismo país y que queremos lo mismo, un país seguro, saludable, próspero y que además le otorgue oportunidades en igualdad y en libertad a todos sus hijos, vamos a estar entonces en sintonía. Podemos discrepar con respecto a algunos temas, pero creo que en lo fundamental todos estamos de acuerdo y no vamos a permitir que nadie nos rompa la ilusión de reconstruir en este momento, porque estamos realmente mal, un país que queremos legarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y en el cual cada uno de nosotros se sienta bien. Así que tenemos que defender la Constitución, defender el Estado de Derecho, reclamar que las libertades sean respetadas por completo y que los problemas sean resueltos siempre respetando la independencia, la separación de poderes y donde cada quien haga lo que tiene que hacer, sin interferencia y además sin ninguna otra presión que no sea buscar el bienestar general. Muchas gracias, Rosa María, en nombre de nuestros televidentes, porque esta parte final ha sido muy, muy importante, creo. En realidad, toda la explicación, la prudencia y la tranquilidad que creo que deben de prevalecer y la que nosotros también estamos totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Rosa María, por esta oportunidad. Vamos a tener seguramente en los próximos días la posibilidad de conversar, quizás ya con Miguel Ángel Rico, que ahora está en Trujillo saboreando un cangrejo reventado. Muchas gracias, Rosa María. Gracias, muchas gracias. Ya a esta hora cae muy bien. Muchas gracias, Rosa claro María. Que sí. El mejor de los éxitos también. Gracias. Bien, amigos, nosotros nos vamos a un corte comercial. Importante las precisiones, porque lo dice una ex congresista y con toda la explicación legal y moral del tema, que es lo que tenemos que tener, creo, presente todos los peruanos, sobre todo un grupo de peruanos que están provocando y buscando la violencia cuando no creo que sea la solución que tiene que darse para estos problemas que los están viendo en el tema, como bien dice la excongresista Rosa María,